Muy buena noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo acá en Acción Positiva. Vamos a seguir comentando el tema de la pandemia, este virus microscópico que ha cambiado nuestra vida, que nos ha hecho totalmente diferente y que a pesar de las medidas que se han tomado, pues sigue estando presente, va a continuar presente porque ya ha sido decretada como una endemia, incluso por la Organización Mundial de la Salud, es decir, es algo que va a permanecer por nosotros por bastante tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir con este virus, tenemos que nosotros ser quienes tomemos las medidas fundamentales. Sin embargo, no podemos hacerlo solo y el gobierno y los ciudadanos tenemos que trabajar en conjunto. A pesar de que se han tomado medidas y llevamos 118 días de estar prácticamente ya en esta pandemia, la situación todavía sigue siendo complicada y por eso es importante que nosotros, como una acción positiva, sigamos escuchando la recomendación de los expertos, de la gente que sabe de este tema y no solamente que sabe por su conocimiento profesional, sino que además está viviendo esta situación. Y por eso me he permitido esta noche invitar a la doctora Alicia Chang, quien me ha aceptado la invitación para estar de nuevo con nosotros. Actualmente entiendo, doctora, que es usted presidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Bienvenida, doctora. Buenas noches, doctora Redondo. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros el escuchar la opinión de ustedes como especialista, ustedes en lo personal y como asociación es fundamental, porque existe mucha controversia al respecto de las medidas que deben de tomarse e incluso el saber si el gobierno sigue o no los lineamientos. En un artículo o una entrevista que usted le hicieron, usted mencionaba que de 4 recomendaciones fundamentales que ustedes como asociación habían hecho, solamente se había cumplido con una de ellas, que fue el confinamiento, la cuarentena, pero el resto de las otras no se han cumplido. ¿Cómo es la situación, doctora? Sí, en efecto, nosotros desde el inicio de la pandemia hemos estado muy activos tratando de asesorar a miembros del gobierno y del ministerio para que pudiéramos nosotros tener no solo la cuarentena o el confinamiento, que de por sí solo no logra contener la pandemia como ya se dieron cuenta, ¿verdad? Tiene que haber un mecanismo, un engranaje bastante bueno para lograr tener disponibilidad hospitalaria aumentada. Tenemos que tener un número de pruebas apropiado que nos permita tener un buen muestreo de cuál es el comportamiento de la enfermedad y cómo se está transmitiendo. Teníamos que expandir también la capacidad del Departamento de Epidemiología, porque ellos son los que hacen el trabajo de estar muestreando y además rastreando los contactos de las personas que están infectadas, ¿verdad? Y obviamente necesitábamos tener un abastecimiento completo de equipo de protección personal y realmente avanzar muchísimo en cuanto a contrataciones a nivel del sector salud, médicos, enfermeras, asistentes de enfermería, personal de intendencia, etc. Entonces, desafortunadamente, solo se realizó el confinamiento. El número de pruebas ha permanecido básicamente igual. No se han hecho contrataciones como se esperaba en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para abastecer la demanda de casos de COVID que tenemos actualmente en todos los hospitales públicos y también en los temporales. Lo que pasa es que los temporales se han quedado un poco coartados en cuanto al nivel de impacto que pueden tener en atender a pacientes porque no cuentan con el equipo apropiado y por supuesto no pueden atender de manera eficaz pacientes que están un poco más complicados, que básicamente para eso era que se tenía que preparar el sistema de salud nacional. Sí. Estamos acá con la doctora Alicia Chang, presidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas.
Usted ha mencionado varios puntos importantes. Se cumple con el confinamiento, digamos, en una forma que incluso ha sido controversial todavía, doctora, porque no todos estamos de acuerdo con la forma que se ha hecho. Pero, por ejemplo, hemos visto con profundo dolor, con mucha condolencia, pues el sensible fallecimiento de colegas, de amigos que han sido expuestos en áreas hospitalarias por no contar con la debida protección, y esto pues sigue siendo exactamente igual, desafortunadamente. Recientemente en un comunicado pues se mencionaba el dolor que se sentía por estos fallecimientos y el hecho de que este personal no está muriendo por el COVID, está muriendo por la falta de apoyo que está recibiendo de las diferentes autoridades de salud pública, el gobierno de Guatemala, que no están cumpliendo con darle la debida protección. Por ejemplo, en este momento usted está en UNOPS, esa institución tan noble que tanto trabajo hace, y veo que ustedes tienen unas medidas muy estrictas y las están cumpliendo. ¿Cómo podemos hacer para crear esa conciencia en las autoridades para que realmente comprendan que necesitamos proteger a nuestro personal de salud? Por otro lado, también está existiendo ya un desabastecimiento de personal de salud porque muchos están retirándose por estar enfermos. ¿Cómo solucionamos esto, doctora? Sí, en efecto, yo creo que las autoridades sí tienen que tomar cartas en el asunto y saber que el personal de salud en este momento es absolutamente esencial y que si no queremos tener personas enfermas o en cuarentena para que puedan servir a la población, realmente es absolutamente costo efectivo darles el equipo de protección que necesitan. En realidad, el costo monetario que tiene un equipo de protección personal en relación al beneficio que obtenemos de cada persona que está sirviendo a la población, y ya no digamos si le puede costar la vida el hecho de infectarse durante su labor, realmente no es una cosa que ni siquiera se asoma el costo al beneficio y al potencial riesgo en el que se encuentran estas personas. Entonces yo creo que es momento de que se agilice y realmente se cumpla con tener el equipo de protección personal que se necesita para todas las personas, los trabajadores de salud, porque en realidad no solamente son médicos, son enfermeros, son personas de intendencia, son personas de laboratorio que están tomando esos hisopados. Tenemos que protegerlos para que puedan seguir sirviendo. En cuanto a la situación de suplir el personal cuando se va de cuarentena o no puede trabajar porque se enferma. Esto es algo que obviamente lo que necesita es aumentar el número de contrataciones de médicos especialistas en los hospitales de tercer nivel que están atendiendo esta emergencia. Entonces, por supuesto, es absolutamente necesario tener más o menos el doble de las personas que están trabajando ahorita, porque entonces si alguien se va a cuarentena, no dejamos desabastecido y desatendido a los pacientes. Entonces, yo creo que sí es muy importante que se tomen en serio lo de agresivamente reclutar a personas que quieran trabajar en el sistema de salud pública y ofrecerles un salario digno para que ellos puedan realmente servir a la población. Claro que, por ejemplo, es muy desmotivante el conocer, doctora, vamos al caso específico del Parque de la Industria, que fue anunciado como un hospital que iba a ser el mejor intensivo de Centroamérica. Y cuando leemos en las noticias, o incluso ustedes los mencionan en sus comunicados, de que ni siquiera se ha ejecutado el 5% del presupuesto que tiene asignado esa institución para poder trabajar. Se han recibido donativos, los cuales prácticamente también se han ido perdiendo porque se diluyen y hasta resulta que nadie encuentra exactamente cuánto se les dieron. Entonces, verdaderamente hay una gran incapacidad de gestión
que pues hay que llamar al pueblo verdaderamente a que tenga un clamor y lo señale y lo pida, porque no puede ser que el gobierno, teniendo dinero más que suficiente, estemos usando ni siquiera el 5%. Por ejemplo, también otro caso lamentable, doctora Alicia Chang, presidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, es el caso de las pruebas. Usted menciona que por lo menos 5,000 pruebas deberían de hacerse diariamente para que tuvieran un valor estadístico. Vemos que se están haciendo mucho menos de ello. Ahora que se lanza la idea de un semáforo, que se habla de todos los municipios de Guatemala, pues estamos hablando verdaderamente de algo que es totalmente irreal, porque con el número de pruebas que se están haciendo es imposible tener un buen predictor. Sí, esa es una de las preocupaciones más grandes que nosotros tenemos como asociación y lo hemos expresado dentro de nuestra asociación. Realmente hasta la fecha, la forma en la que se han ingresado los datos a la base de datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública ha sido bien deficiente. Están muy detrás de lo que debieran estar registrando y la razón es porque no tienen suficiente personal para hacer ese trabajo. Necesitan básicamente digitadores que entren los datos de todas esas fichas epidemiológicas que están entrando al Departamento de Epidemiología. Entonces, realmente no, ellos también están desabastecidos de personal y están haciendo una labor realmente exhaustiva, tratando de alcanzar sus metas en cuanto a poder ingresar datos en tiempo real y poder tomar decisiones nosotros en base a eso. Pero eso no se ha logrado. El llenar las fichas de mucho personal de salud incluso manda las pruebas sin ficha, y luego ellos tienen que andar viendo de quién es ese resultado y ver de cómo consiguen los datos para tener la ubicación de la persona y esto. Entonces, es una labor tan exhaustiva y que toma tanto tiempo que este es uno de los lugares que también necesita ser abastecido con personal e incluso necesitamos soluciones innovadoras porque realmente es muy difícil, como digo, ingresar los datos de esas fichas de papel hacia la base de datos del ministerio para que ellos logren analizarlos en tiempo real, ¿verdad? Entonces, todos los laboratorios que hacen este tipo de pruebas debieran tener acceso a una plataforma para que se pueda ingresar de una vez los datos, ¿verdad? Que no lo tengan que hacer a posteriori. Y, por supuesto, la ficha en sí es un instrumento bastante arcaico, digamos, en cuanto a la forma en la que se llena, ¿verdad? Ahora hay tanta tecnología que estoy segura que se pueden encontrar maneras más eficientes para llenar esa ficha y efectivamente que de un solo se suba a una nube y después extraer esos datos para el análisis. Pero realmente aquí es donde ha faltado mucho esa innovación y esa capacidad de resolver esos problemas que son absolutamente de metodología y técnicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la confiabilidad de la información es fundamental. Recuerdo en medios internacionales que la comisionada de salud de Nueva Jersey tuvo que renunciar cuando ella misma reconoció que los datos que estaban alimentando no eran confiables y por lo tanto las decisiones que se estaban tomando estaban siendo tomadas en una forma errónea. Y esto es bien importante, doctora, porque cuando, por ejemplo, la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas recomienda varios criterios, porque ustedes también reconocen el hecho de que la economía tampoco puede estar paralizada, el país tiene que reabrir, pero ustedes, por ejemplo, dicen, mire, necesitamos por lo menos 2 semanas en las cuales tengamos una disminución de casos de problemas pulmonares, una disminución de casos positivos. Sin embargo, haciendo las pruebas en una forma no suficiente, manejando la información en una forma no
no suficientemente confiable, pues obviamente como que se ve muy difícil, doctora, poder llegar a tener ese criterio estadístico con información tan poco confiable. ¿Cómo resolvemos este tema? Porque yo estoy de acuerdo con ustedes que la curva tiene que aplanarse, tiene que empezar a disminuir los casos como para tener un criterio y decir, miren, vamos bien. Pero si los datos no son reales y confiables, ¿cómo podemos hacer para salir de este impasse que estamos teniendo como país? Pues realmente, doctora Redondo, yo creo que es una solución en la que tienen que participar varios sectores en Guatemala. O sea, tiene que ser gobierno, sociedad civil. Yo sé de muchas personas guatemaltecos muy capaces que pueden colaborar con esta situación de los datos, de manejar apropiadamente esos datos, de obtener los datos que nosotros necesitamos, pero no ha habido un esfuerzo verdaderamente sensible en términos de aceptar esta ayuda, de saber, pareciera como que está mal no hacer las cosas bien, pero está peor admitirlo. Entonces yo creo que esa mentalidad tiene que cambiar. Yo no estoy culpando a las personas que están ahorita en la administración, llevan muy poco tiempo en el Ministerio de Salud, pero y en el Departamento de Epidemiología, como digo, están haciendo una labor realmente heroica para los recursos que tienen, pero nuevamente tiene que haber esta apertura y decir, bueno, realmente necesito ayuda. Necesito que me den ideas otras personas para ver cómo puedo hacer mejor esto. Necesito contratar más personas para que me asesoren, poderles consultar qué medidas podemos tomar para mejorar, porque sí se puede, pero el primer paso es saber que no lo estamos haciendo bien. Y nadie quiere aceptar que no lo está haciendo bien. Y eso no está bien, porque tienen que admitir primero que necesitan ayuda para ellos poder buscar activamente soluciones. Yo creo que muchas veces, incluso las personas dentro del ministerio, como que fuera una cosa terrible para el gobierno en términos de su imagen, el hecho de que se diga que esto no está bien hecho, pero es que es la verdad. Y como ellos están ahí metidos y quizá tienen algunas restricciones para abiertamente hablar sobre eso, nos toca a nosotros como sociedad civil, como sociedad científica decirlo. Y la verdad es que la calidad de los datos no es buena, no cumple estándares y tenemos que hacer algo mejor, porque si se va a utilizar este sistema de semáforos, la calidad de la data tiene que ser muy, muy buena. No podemos estar tomando decisiones con datos erróneos y datos que no están al día. Así es, doctora. Y por ejemplo, cuando usted señala otra de las cosas necesarias, usted menciona, o la asociación menciona, un aumento significativo en el número de las camas simples y de intensivo. Y cuando vemos el desastre y colapso que estamos viviendo, pareciera imposible. Data que no es confiable. El aumento significativo en el número de las camas es absolutamente necesario, pero ¿usted cree verdaderamente que ante la incapacidad de gestión que estamos observando eso vaya a ser posible? Porque a mí lo que me preocupa es que no cumplimos con la información estadística, no cumplimos con tener camas de intensivo. Parece que nunca jamás vamos a ser capaces de salir de esta crisis. Sí, realmente ha sido muy, muy duro para nosotros darnos cuenta que después de 4 meses de estar insistiendo en las mismas cosas, porque realmente el mensaje desde el principio fue muy claro de parte, por lo menos, de nuestra asociación, qué era lo que se tenía que hacer, ver este desabastecimiento que estamos teniendo ahora, los hospitales públicos absolutamente abarrotados de gente, las personas en línea de espera para poder acceder a un intensivo. Realmente es una cosa desastrosa y no era necesario que fuera así, porque tuvimos tiempo para prepararnos. Sí tuvimos al menos 2 meses y medio en los que realmente los casos eran
muy pocos, logramos ese aplanamiento de curva con las medidas de distanciamiento y cuarentena y todo esto, pero eso nuevamente, es que aquí es donde hay una confusión. Creyeron que eso era todo lo que había que hacer y no era así. Creyeron que solamente con estar distanciados la enfermedad se iba a ir y no es así. La enfermedad, el virus sigue allí y nosotros sabíamos que el momento, que iba a llegar el momento en el que iba a empezar a incrementar el número de casos y por tanto el número de necesidad de pacientes críticos con cuidados de intensivo y realmente no creo que ellos siempre creyeron que la cosa iba a seguir como estaba durante los primeros 2 meses. Y eso era un artificio mental. En ningún país ha sucedido eso. En todos los países siempre hay un levantamiento de casos importante y teníamos que estar preparados para eso y no se logró. Entonces realmente es muy triste. Yo espero que la actual administración sí logre ejecutar ese dinero que está ahí para poder poner estas instalaciones en los hospitales temporales y, si es posible, aumentar todavía más la capacidad, porque es absolutamente necesario y esto va a seguir en ascenso. Entonces, y sobre todo con la incapacidad que tenemos para hacer el testeo y también el trazo de casos, de contactos. Entonces, realmente eso es absolutamente necesario y como usted dice, yo lo miro difícil porque hemos visto la incapacidad hasta el momento, pero estamos dando nuevamente un voto de confianza a la nueva administración del ministerio, a ver si en esta ocasión logramos realizar eso en los próximos meses. Ya vamos bastante tarde en ese sentido. Usted sabe que en estas pandemias siguen unas curvas que son epidemiológicas y que son trazadas mundialmente, no son nuevas, ¿no? Por ejemplo, otro de los temas importantes que ustedes como asociación señalan y que va ligado al número de pruebas mínimo que tiene que hacerse, porque estamos hablando de 5,000 como mínimo, doctora, pero deben de ser más. Pero a esto va ligado también el hecho de que es necesario que se autoricen que más instituciones públicas y privadas hagan estos exámenes, que se aprueben otros laboratorios para que puedan procesarlas en una forma ordenada, coordenada, informarlas correctamente, porque ese es otro de los grandes retrasos. Hemos sabido, por ejemplo, que el Laboratorio Nacional de Salud ha tenido hasta 2 o 3 semanas de atraso por diferentes razones, incluyendo personal que ha caído enfermo y que no han podido estar atendiendo. Entonces, si no hay capacidad de interpretar y de procesar las pruebas, tampoco de nada sirve que hagamos 5,000 o 10,000. Y si esa data no se alimenta adecuadamente. Exactamente. O sea, esto, como digo desde el principio, tiene que haber un engranaje que funcione bien. No es solamente ir a tomar un hisopado a un paciente. Es todos los pasos que implica hasta el momento en el que tenemos un resultado y después hacer el rastreo de los contactos de esos pacientes. Entonces, realmente no entiendo por qué es tan difícil de conseguir el personal y la expansión de las pruebas. Yo sé, como usted dice, que hay laboratorios que están capacitados para hacerlos y que tal vez ahorita no las están haciendo porque no tienen la autorización, no tienen acceso a la plataforma que tienen que tener para para informar de sus pruebas, pero eso debería ser una cosa que no debiera tomar tanto trámite, no debiera ser tan complicado. Pero sin embargo, parece ser un paso que no damos y realmente, como le digo, es bien frustrante porque sí existen los fondos. No hay una deficiencia de presupuesto para esto. Hay dinero para hacer todo lo que se necesite y no lo estamos haciendo. Y realmente no encuentro dónde está la traba, porque nuevamente cuando uno está fuera de las instituciones públicas, tal vez hay cosas que uno no mira, pero las que sean, se tienen que sobrepasar ya para que nosotros logremos salir adelante. Si no, vamos a seguir en esto por siempre, como usted dice. Va a ser muy difícil que nosotros logremos salir de esta crisis y va a ser muy difícil
que logremos salir del confinamiento. Y si salimos, siempre va a quedar la duda de si esos semáforos están apropiadamente interpretados, ya que no sabemos si realmente se están haciendo las pruebas que se tienen que hacer en cada municipio para tener esa información que nos facilite la decisión. Muchísimas gracias, doctora. Realmente, primero le queremos agradecer verdaderamente tanto a usted como a la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas esta colaboración que yo sé que han venido dando desde el inicio. Desafortunadamente no se ha escuchado, no se ha seguido los lineamientos. Yo también confío en que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública hagan lo que tengan que hacer, porque lo que hay que hacer es gestionar adecuadamente. Es verdaderamente, disculpe que le use la palabra, pero un pecado que teniendo más que suficientes recursos como nunca un gobierno lo ha tenido, estemos ejecutando el 5% en un hospital que se dijo que iba a ser el hospital mejor, el mejor intensivo de toda Centroamérica. Así que yo creo que tenemos que seguir en esta lucha, doctora. Tenemos que seguir apoyando todos. Obviamente, cada ciudadano tiene que cumplir con las medidas de distanciamiento social, de higiene, tener claridad y conciencia de que si la rompe, no solo se está afectando él, sino que también a sus semejantes. Así que, mire, ya para despedirnos en pocos segundos, si usted nos pudiera dejar un mensaje que quisiera que le quedara a nuestra audiencia en Acción Positiva, como que el mensaje importante que nos va a llevar a tratar de salir de esta crisis. Sí, yo quisiera transmitirle a la población un mensaje de que nosotros estamos luchando a la par de ellos. Todos los médicos están dando lo mejor de ellos mismos y les suplicamos que se cuiden, que tomen todas las medidas de seguridad, que usen su mascarilla, que usen su distanciamiento, que se laven las manos, porque realmente, si se llegan a enfermar, en este momento va a ser muy difícil atenderlos apropiadamente en nuestros centros de atención de intensivo. Entonces, necesitamos de su colaboración y de su ayuda tomando estas medidas y, por favor, traten de informarse a través de los mensajes que nosotros periódicamente estábamos publicando para tener las cosas claras y no confundirse con personas que andan diseminando información que no es científica. Muchas gracias. A usted, doctora, gracias, y a todos ustedes que nos están escuchando esta noche, pues reiteramos ese mensaje, también comunicado por la doctora. También al gobierno que nos esté escuchando, que haga lo que tiene que hacer, que realice su gestión. Doctora, muy buenas noches, muchísimas gracias, y a seguir adelante con esa noble tarea, tanto en UNOPS como a través de los comunicados y lineamientos que ustedes realizan, y en esta profesión médica que tanto ha ofrecido a Guatemala en estos momentos, incluso la vida de profesionales que en la primera línea han sabido luchar por Guatemala. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Gracias.